Doctor Román, favor presentarse a la sala de obstetricia. Ah, pero vos querías abrir las piernas. ¿Por qué no te cuidaste? ¿Que no sabías que existen los anticonceptivos? No, es que sos demasiado joven. Y ya sabía tu mamá que tenías relaciones. O sea, llegan las jóvenes y al final se sienten totalmente rechazadas, incomprendidas en un servicio que supuestamente es para que tengan acceso. La violencia que se oculta tras las salas de obstetricia. Cuando yo llegué, pues yo iba feliz, pues, porque me había embarazado y yo alegre. Iba pues buscando, digo yo, me van a dar mi tarjeta para pasar mis chequeos, mis controles y todo. Yo iba con mi prueba de embarazo. Y cuando llegué y me dice, ¿usted qué viene? Entonces le digo yo, vengo a ver qué procede porque estoy embarazada y le llevo mi prueba de embarazo. Y me dice, ¿cuántos años tiene usted? Y yo tengo 35 años, le digo yo. Voy a cumplir 35. Entonces me dice ella, ¿y por qué esperó tanto tiempo para embarazarse? Me dice. Yo por lo menos, dice, tuve mis hijos jóvenes. La muchacha esta que me atendió, tuve mis hijos jóvenes. Entonces le digo yo, pues yo no fue que esperé tanto, sino que hasta este momento después de quedar embarazada. Y entonces me dice, no, me dice, pero es que ya usted ya está en la línea ya de tope, ya usted no es para que estuviera embarazada, me dice. Además, este embarazo va a ser bien riesgoso, me dice. Además, usted es una persona que está muy gordita y va a tener demasiados problemas, me dice. Yo no sé por qué son así, por qué se ponen a embarazarse a estas alturas, dice, cuando ya están de avanzada edad. Me hizo sentir como que yo estaba abuelita ya. El relato de María es similar al de muchas otras mujeres que durante su periodo de embarazo acuden a los centros hospitalarios para el control prenatal. El entusiasmo de María por su primer embarazo se convirtió en preocupación con el trato que recibió de parte del personal médico que la atendió, tal como lo explica una cuidadora de los derechos sexuales y reproductivos, feminista y defensora de los derechos humanos de Nicaragua. Esta es una situación que se vive cada día en las unidades de salud y hospitales. Vos estás con ganas de tener una criatura y entonces vas con ánimo, vas con esperanza y vas tranquila. Y cuando te encontrás con esta barrera de expresiones, de comentarios, de situaciones que esto te pone, como dicen las mujeres en la entrevista, me pusieron insegura, me sentía pero muy mal. Nunca me imaginé que yo iba a pasar así. Pero yo no podía decir mucho porque si yo decía algo, ni a mi familiar lo dejaban entrar. Hay miedo poder decir algo que yo estoy sintiendo. María relata que su parto fue una experiencia traumática por los cuestionamientos y el maltrato que recibía, también porque su embarazo se adelantó súbitamente. Mi niña se me vino a las 35 semanas, o sea, prematura, a los 8 meses, se me vino un sangrado y pues los doctores, ahí en ese caso yo creo que sí hubo bastante violencia obstétrica porque fíjate que cuando yo llegué pues con el sangrado al seguro pues y ellos me atendieron y todo, pues me dijeron que ese sangrado que yo misma lo había provocado porque yo había tenido relaciones sexuales con mi esposo, cosa que era mentira pues y ellos me aseguraban, me dice, pero ¿por qué no lo quiere decir? Dígalo, si tuvo relaciones sexuales con su esposo, dígalo, porque por eso haber sido que se le vino ese sangrado. Y más sin embargo, yo tenía más de 3 meses de no tener relaciones sexuales, por lo mismo, como era primeriza, teníamos bastante temor, pues, de lastimar al bebé y cosas, pues, que les pasa a los padres primerizos. María no supo sino hasta después que todo el maltrato que vivió por parte del personal de salud durante su periodo de gestación se denomina violencia obstétrica. Para ampliar sobre este término de uso relativamente reciente, una feminista e investigadora que ha trabajado en el sistema de salud público señala. Es un término que se ha comenzado a utilizar hará unos 10, tal vez 15 años, no más, porque se comienza a estudiar los resultados de la atención ya desde un punto de vista más cualitativo. No solo es que la mujer salga viva y sana del parto, de la cesárea, y que nazcan niñas y niños con buena salud, sino se comienzan a incorporar otros elementos que tienen que ver con el bienestar y con la satisfacción de las usuarias. Y se comienzan a identificar elementos de violencia
en contra de las mujeres que se aplican en los sistemas de salud. La violencia obstétrica es parte de la violencia de género, sin embargo, es una forma de violencia desconocida y normalizada por la falta de información, pero también por la falta de sensibilidad generada por las condiciones estructurales del sistema de salud. Este es un término desconocido, inclusive para el personal de salud, que no cuenta hasta de nosotras mismas, pues ni cuenta nos dábamos que esta es una cosa establecida, gente que ya empezó a trabajar, a hacer investigaciones y a darse cuenta de qué cosa se estaba haciendo durante la atención del parto y puerperio, porque se refiere a estas etapas. A la falta de sensibilidad del personal de salud se suman las condiciones de pobreza de la mayoría de las mujeres que acuden en búsqueda de atención obstétrica. Al respecto, la investigadora explica. Vos podés tener buenas personas con muy buenas iniciativas, que les guste su profesión y que quieran hacerlo mejor, pero todos esos detalles pasan de largo, se naturaliza. Y en todo eso vos tenés que cuando más pobres, más marginadas socialmente son las mujeres, más aguantan y muchas veces consideran que eso es normal. La que se queja es la minoría, porque no tiene la concepción de derechos, no tiene claro cuáles son sus derechos y cuáles son los límites del personal de salud. Pero, ¿qué significa la violencia obstétrica para las mujeres que la sufren y el personal de salud que las atiende? Para algunas mujeres no significa nada, porque inclusive no conocen documentos, no conocen ningún reglamento, nadie les ha explicado, o sea, no nos hemos encargado de hacer toda una campaña educativa, de una campaña informativa, de trabajar con el personal de salud y de que se dé cuenta a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia obstétrica, que seamos conscientes de que esto significa. La cuidadora de los derechos sexuales y reproductivos advierte que muchas veces se confunde la violencia obstétrica con la negligencia obstétrica. El testimonio de Erika, una mujer de 27 años que esperaba a su segundo hijo, es un ejemplo de negligencia. A la hora que tuve los dolores, cuando llegué al hospital y el doctor me dijo pues que era un niño muy grande y que por el tamaño ya debía haber nacido una semana antes. Estuve mucho tiempo con dolores, los médicos me dijeron que me iban a ayudar porque era mi segundo hijo. Bueno, en el momento que me ayudaron a ver que abriera el cuello para que el niño saliera, resulta que cuando el niño sale, no salía mi placenta. Entonces mi esposo estaba con nosotros, estaba adentro viendo el parto y logró ver de que como la placenta no salía sola, ellos la jalaron. Erika relata que durante el parto, que duró entre 10 y 15 horas, tuvo una hemorragia severa. Erika perdió el conocimiento y tras recibir tratamiento de emergencia, logró sobrevivir. Siento que en ese momento estuve a punto de morir porque yo sentí que no estaba ahí, sentí que me estaba muriendo y resulta pues de que llegaron muchos médicos, me pusieron muchas inyecciones, pero ellos lograron después controlar la hemorragia. Días después regresó al hospital debido a dolores intensos. Pero dolores parecidos a los dolores de parto. Resulta pues de que y me sacaron coágulos de sangre que no lograban salir por sí solos. Entonces yo tenía muchos coágulos adentro que no podían salir, ¿por qué? No sé, pero ellos me lo sacaron con sus manos y de ahí pude estar mejor. La cuidadora de los derechos sexuales y reproductivos establece claras diferencias entre ambas prácticas. Una negligencia médica, por ejemplo, una mujer llega con trabajo de parto al hospital y bueno, la llegan, la meten en la sala,
Pero bueno, esa mujer ni siquiera le revisan la frecuencia cardíaca fetal, la tienen ahí con dolor, la tienen ahí pujando, y cuando miran feto que llegó vivo, que llegó meneándose, que llegó todo, y de pronto una mujer va a parir, se ha obitado en el hospital, se ha muerto, no le han puesto la atención adecuada, porque si le hubieran visto un sufrimiento fetal o cualquier otra cosa, pues de emergencia le hacen una cesárea, se ponen las pilas, esa es una negligencia médica, pero una violencia obstétrica es cuando llega con los dolores de parto y yo me quejo, cuando me dicen, no te estés quejando, que para qué te metiste a cosas que son de mujeres adultas, más es una chavala, es su primera experiencia en el hospital. Pese al impacto físico y emocional que tiene la violencia obstétrica en la vida de las mujeres, estas sienten miedo y no denuncian debido a que desconocen sus derechos y muchas veces terminan asumiendo que el trato que reciben es parte normal del proceso. Cuando aquí se habla de lo que es en realidad la violencia obstétrica, estamos hablando de estas cosas. Son estas conductas, estas acciones que es realizada por un personal de salud o por una partera, imagínate que se refieren a las parteras también, con el cuerpo de la mujer. Procesos que en realidad se dan por hecho, que se van a hacer sin tomar en cuenta a la mujer que en este caso es una sujeta, no es un objeto para que te muevan para allá, para acá, para allá, sino que entonces por eso se dice que en el 89% de los casos se hacen procedimientos o se hacen algunas acciones con los cuerpos de las mujeres que no se les pide consentimiento. A criterio de la feminista e investigadora, la mejor estrategia para prevenir la violencia obstétrica es trabajar de forma integral, de manera que haya un equilibrio entre los diferentes factores que intervienen para lograr una atención obstétrica informada, consciente y basada en el respeto de los derechos humanos. La falta de conocimientos en salud de la población en general y la falta de conocimiento de las mujeres acerca de sus procesos de salud, de enfermedad, de su proceso reproductivo y de qué manera hay o no hay legislación que la favorezca, que la beneficie o de la cual agarrarse, digamos, para reclamar un derecho.